Я курю слим, на груди Supreme. Мой отряд скейтеров погибнет молодым. Я не вижу. ¿Qué tal, compañeros de Medic School? Hoy vamos a ver el tema de cianosis. La definición de cianosis es que un color azulado de la piel y las mucosas que se debe a la presencia de una cantidad de hemoglobina reducida o de sus derivados mayor de lo normal en los vasos de pequeño calibre, y estas son más marcadas en los labios, en el lecho ungueal, orejas, también en encías malares. Por lo general este signo aparece cuando la cantidad absoluta de hemoglobina se reduce tanto que alcanza una cantidad de 5 gramos sobre decilitro. Recordemos que los valores normales son de 12 gramos sobre decilitro en la mujer y de 13 en el hombre. ¿Ya? Vamos a hablar de dos conceptos en este video acerca de la cianosis central y la cianosis periférica. La central no respeta, es decir, aparece tanto en piel y mucosas, en cambio la periférica solamente en piel, respetando las mucosas. ¿Ya? La etiología o las causas que se puedan aparecer dependiendo del tipo de cianosis. Encontramos que la cianosis central vamos a tener dos grandes grupos, es decir, la disminución de la saturación arterial, como vemos aquí, y de hemoglobinas anormales. En este grupo, la disminución de la saturación arterial puede deberse por una disminución de la presión atmosférica de las grandes alturas, es decir, en personas que realizan alpinismo, alteraciones de la función pulmonar, de cualquier tipo que se deba a la alteración de la función pulmonar, como una neumonía, un edema, o enfermedades intersticiales, o enfisema inclusive. También tenemos cardiopatías congénitas, como puede ser por un cortocircuito derecha-izquierda, a través de un defecto cardíaco combinado con una lesión obstructiva distal al defecto o un aumento de la asistencia vascular pulmonar, ¿no? O también la llamada la enfermedad de la tetralogía de Fallot. También fístulas arteriovenosas pulmonares y cortocircuitos intrapulmonares, es decir, va específicamente a nivel del pulmón. Estas pueden ser congénitas o adquiridas, es decir, de derecha a izquierda, las fístulas arteriovenosas o los cortes o la comunicación de derecha a izquierda. En las hemoglobinas anormales tenemos la metahemoglobinemia, la sulfahemoglobinemia y la carboxihemoglobinemia. Ya vamos a hablar un poquito también de eso. En la cianosis periférica, en cambio, se debe a la disminución de gasto cardíaco, que puede ser por diversas causas, como una vasoconstricción cutánea, por lo general para restringir el flujo o la volemia en estas áreas, por lo general cuando se debe a un shock cardiogénico, digamos, o exposición al frío, obstrucción arterial o venosa. También en este punto podemos denominar el fenómeno de Reid-Dano, y también la que es la acrocianosis, ya que es una frialdad y coloración violácea, más que todo de manos y pies, en ambiente frío, en ausencia de dolor, es decir, no existe dolor en estas causas. Bien, hablar un poquito sobre el manejo clínico, ya. Según ya hemos dicho que la cianosis aparece cuando baja menos de los 5 gramos sobre decilitros, ¿ya? En todas las personas no se capta el color azul con la misma facilidad, por lo que incluso entre las personas expertas, los clínicos, tienden a tener discrepancias de la aparición de los grados leves o moderados de la cianosis, que son más complicados de definir si es leve o moderado. Entonces el grado de cianosis puede modificarse por diferentes causas. Tenemos el color de los pigmentos cutáneos, ¿ya? Es decir, cuando existen personas de la raza negra, ¿no? Afrodescendientes, tienen más pigmento. El grosor de la piel, ¿ya? El estado de los capilares sanguíneos, es decir, en qué estado están estos capilares, o una mala iluminación al momento de hacer la inspección, ¿ya? También la presencia de pigmentos como la
bilirrubina, como vemos aquí en este cuadro, algo importante que la presencia de bilirrubina puede alterar la percepción del color, adquiriendo en este caso un tono ya verdoso, ¿ya? Y que nos pueden hacer descartar la presencia de este signo. Entonces, es más importante la cantidad absoluta de hemoglobina que de hemoglobina reducida que la cantidad relativa, ¿ya? Es decir, por tanto, en un paciente con anemia intensa y de saturación arterial no puede detectarse cianosis debido a que no van a existir una cantidad importante de glóbulos rojos debido a la anemia. En cambio, en los pacientes con policitemia intensa tienden a estar cianóticos a niveles de saturación de arterial de oxígeno mayores que aquellos con valores de hematocrito normal. Es decir, estas personas que tienen demasiados glóbulos rojos, cuando la saturación de oxígeno baja solo un poco, ya se nota esta disminución y se pueden presentar la cianosis. En cambio, en estas personas, por tener anemia, por el hecho de tener anemia, se tiene que disminuir la presión o la saturación de oxígeno a valores inferiores. Ahora hablemos de la cianosis central, que esta se debe a una desaturación de la sangre arterial, principalmente, o hemoglobinas anormales. Ya, la cianosis se hace aparente cuando la saturación de oxígeno cae a cerca del 75%. Sabemos o conocemos que la saturación va de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y entonces la cianosis central se presenta independientemente de la temperatura y de la actividad local de los tejidos, porque la desaturación se presenta en la sangre arterial antes de llegar a los capilares. No, es decir, esta cianosis se va a presentar independientemente de que si uno haga no actividad o si que esté en un clima frío o no. Por lo general es generalizada, que se diferencia de la cianosis periférica, y se presentan enfermedades que afectan al centro respiratorio, y ya dijimos, como neumonía o también en casos de neumonía, edema más agudo del pulmón o las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Ya, otros mecanismos de acción por los que se puede producir la cianosis central es la existencia de cortocircuitos o shunts anatómicos como los que aparecen en las cardiopatías congénitas, y hablamos de la tetralogía de Fallot, también síndrome de Stein o fístulas arteriovenosas pulmonares. Por último, se incluye en este tema sobre lo que es la hematohemoglobina y la sulfohemoglobina, ¿ya? Y ese tema es importante. ¿Qué es una hematohemoglobina? Es decir, es una enfermedad que se origina cuando el grado de oxidación del hierro contenido en el grupo hemo supera los mecanismos compensatorios de los hematíes, pasando del estado férrico, que es incapaz de transportar oxígeno, y tanto de oxígeno y dióxido de carbono. Ya, entonces, a medida que aumenta la concentración de hematohemoglobina, causa un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina, disminuyendo la liberación de oxígeno en los tejidos. Eso quiere decir que la hematohemoglobina, el grupo de hierro, no está en el estado ferroso, que tiende más afinidad hacia el oxígeno y el dióxido de carbono. En cambio, se convierte o pasa a un estado férrico que no permite su adherencia a estos dos gases. Por lo que se dice que bioquímicamente la curva de disociación de oxígeno se va hacia la izquierda. Es decir, que no se libera más rápidamente este oxígeno, o no va a haber la liberación. ¿Ya? También hablamos de la sulfohemoglobina, que es técnicamente una intoxicación por ácido sulfhídrico, ¿ya? Que es un gas muy tóxico que causa una inflamación y con un olor característico de huevo podrido, si lo quemos, como se dice. Entonces, la intoxicación a este gas es siempre a una exposición laboral, por lo general en la industria petroquímica, minas, fábricas de papel o las cloacas. Ya este gas
o dependiendo de la concentración del gas, puede producir irritación mucosa ocular, nasal, produciendo tos, también dolor torácico y el edema pulmonar, como decir, afectando más a la cianosis, cefaleas y desorientación. Eso es lo más importante de la cianosis central. En la periférica se debe a la disminución del flujo de la circulación de los capilares. ¿Ya? Entonces, esta estasia circulatoria puede estar ocasionada por una vasoconstricción arteriolar, en estado un ambiente frío, o bien por obstrucción del retorno venoso, es decir, por una disminución del gasto cardíaco, o de manera local por una trombosis venosa, o también por una trombosis venosa profunda o superficial en general. Ya, entonces, existen enfermedades que se caracterizan por un flujo capilar lento, como la crioglobinemia u otras enfermedades. También se han descrito casos idiopáticos, ¿no? Y se han observado asociaciones a anorexia nerviosa, anorexia nerviosa severa, más que todo. Todo lo anterior permite una mayor extracción de oxígeno por los tejidos y la acumulación de hemoglobina reducida. ¿Ya? Entonces, lo que se puede sobrepasar el umbral de la cianosis, así que puede ser mucho más grave. Entonces, la cianosis periférica, la zona cianótica, esta generalmente es fría, a diferencia de la anterior, de la central, debido a la estasis venosa o la constricción periférica. También pueden haber casos que no pueden afectar existen los casos principales que no afectan, esta es la mucosa, ¿ya? Ahora, en la anamnesis o el examen físico, por lo general, vamos a observar o preguntar la cronología de la aparición, ¿ya? Que esto es muy importante. ¿Ya? La cronología de la aparición se debe a que si este es un fenómeno presente desde el nacimiento o la lactancia, o la primera entidad a descartar es una cardiopatía congénita. Ya. Si la clínica es de aparición aguda, puede ser causada por un proceso de neumonía, una traumoembolismo pulmonar, neumotórax, edema agudo del pulmón. Es decir, son los diagnósticos diferenciales. También si tiene síntomas asociados, ya que generalmente pueden ser como la tos, disnea, dolor torácico y edema. Y si la presencia es episódica o intermitente tras la exposición al frío, con lo que se puede dar un diagnóstico de un fenómeno de Raunden, una enfermedad de Raunden. Ya, asimismo es preciso interrogar sobre la exposición a agentes tóxicos, como ya hablamos, que pueden causar la aparición de hemoglobinas anormales o la historia familiar en caso de enfermedades hereditarias. ¿Ya? En la exploración física se debe tener en cuenta unas óptimas condiciones de luz, palpar las extremidades. ¿Ya? Dijimos que en la cianosis periférica vamos a encontrar frío. También presencia de acropaquias, que es decir, que son los dedos en forma de tambor, ¿no? Palillos de tambor, con lo que se pueden diagnosticar unas cardiopatías congénitas cianóticas y procesos pulmonares crónicos, ya como enfisema o EPOC. Tiene que palparse los pulsos periféricos. También presencia de taquignia o un tiraje intercostal o supraclavicular. ¿Ya? Entonces, eso es todo, compañeros.